el mejor momento del día. Mi café, que mira qué tacita más bonita me ha regalado mi cuñada, que es una paña, que más apaña. Mm, 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 mm. Tu compañía. ¿Y libros? Hoy seguimos con nuestro taller literario, ya nos queda muy poquito. Nos imaginamos que ya hemos escrito nuestro libro, es decir, hemos ideado, hemos encontrado la idea, lo hemos estructurado, hemos redactado todos los capítulos diariamente, pues escribiendo con nuestro hábito de escritor ya bien forjado, mañanero o como sea. Yo siempre digo mañanero porque es el mejor, la mejor combinación, ¿no? Que sea lo primero que hagas en el día, porque así ya el resto del día es para todas las tareas y tú ya tienes el mundo dominado. Y una vez que ya has hecho esto, pues queda corregirlo. Queda hablar de estilo, queda hablar de muchas cositas. Vamos a hablar de qué es escribir bien, qué no es. Voy a empezar por qué no es. Escribir bien no es usar palabras rimbombantes, por favor. Tenemos la pésima costumbre de pensar que un vocabulario hortera y cursi es escribir bien. No, eso no es escribir bien. Y tampoco es hacer frases muy largas, con muchas pausas y muchas... Siempre tenemos que tener muy en cuenta nuestra estructura de párrafos, también súper importante. Tampoco, por supuesto, es vulgarizar el texto, que son yo creo que los errores más comunes de los escritores, ¿no? Yo siempre digo que escribimos como maquinamos, es decir, escribimos como pensamos. Y si nuestro pensamiento es desordenado, escribimos desordenado. Entonces hay que aprender a ordenar lo que escribimos. Yo diría que escribir bien es, por supuesto, tener un buen dominio del lenguaje. Y otra cosa, a mí una vez leí un consejo en una revista que nunca lo he dejado de hacer porque me parece uno de los mejores consejos que me han hecho, que es que cuando de repente tú estás escribiendo y te viene una palabra que no la usas muy comúnmente, pero que te viene porque, pues muy sencillo, porque has leído muchas cosas o porque has escuchado mucho y muchas conversaciones y de repente te viene una palabra que parece que encaja en el contexto, pero tú nunca has conocido el significado de esa palabra. Simplemente sabes que entra en el contexto. Bueno, pues es hora de, antes de meterla en tu frase, entender el significado de esa palabra. Leerte el significado y cuando ya sabes el significado dices, ah, pues encaja, perfecto. Pero te darás cuenta de que muchas veces no encaja del todo. Así que es importante hacer ese ejercicio. También importante para escribir bien, saber estructurar bien las frases y los párrafos. Por lo general, un buen texto es un texto que va encadenando ideas y que en cada frase siempre tiene una pequeña información nueva relacionada con la anterior. Solemos hacer eso, es decir, no solemos repetir ideas, pero sí que es verdad que también damos saltos cuantitativos de una frase a otra, y entonces todo tiene que ir bien hilado, bien conjuntado. Eso está también importante. Y a partir de ahí, de conocer bien el lenguaje y de conocer bien la estructura, romper tus propias fronteras, pero romperlas con estilo. Con estilo, no con palabras rimbombantes ni con párrafos farragosos. Yo me acuerdo una vez, yo estuve en un grupo de poesía y me acuerdo una vez que un poeta, porque por aquella época estaba de moda escribir sobre París, sobre Londres. Bueno, siempre ha estado de moda, ha sido eso siempre muy poético. Y entonces cogió una guía de viaje, una guía de viaje, y se la empapó y empezó a meter calles de París en sus poemas. No, por favor, no hagáis eso. Sed auténticos, no partáis de lo que
está de moda o lo que hacen los demás. No, 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 no. Sed auténticos. Yo soy yo y escribo esto. Y ahora eso sí, a partir de mí mismo me mejoro a mí mismo. No trato de imitar a otros. Aunque en muchas cosas es importante imitar, pero en esta concretamente, vamos, uno tiene que encontrar su propia voz. Y aquí en el estilo es muy importante, sobre todo, que encuentres tu propia voz, tu propia forma de redactar las cosas, es súper importante. Escribir bien, te lo habrán dicho muchas veces, pero es que es verdad, es que no hay tutía. Escribir bien se aprende leyendo, leyendo mucho. No puedes ser un escritor sin ser un gran lector, eso está claro. Leyendo mucho. ¿Y qué cosas leo para tener un buen vocabulario? Bueno, yo leería dos cosas. Por un lado, leería sobre gramática. Gramática, lenguaje. Yo repasaría nuestros viejos libros de lengua y si no, pues hay obras chulísimas de análisis de textos, pero chulísimas. Yo recuerdo una de Nabokov, el autor de Lolita, que habla de Jane Austen, Charles Dickens, habla de un montón de novelas, bueno, creo que son 5 novelas, de novelas inglesas clásicas, porque él era profesor de literatura. Es una pasada el libro. ¿Cómo se llama? Me da un coraje esto. Bueno, da igual. Tienes que leer sobre gramática, sobre lengua, sobre todo ese tipo de cosas. Y luego tienes que leer, digamos, el estilo, la literatura que tú el camino literario que tú vas a seguir. Si tú vas a seguir un camino literario de libros de superación personal, que a fin de cuentas este es el tema, tienes que leer libros de superación personal. Y todos, los buenos y los malos, todos. Porque de esta manera sabrás perfectamente dónde está la diferencia entre un buen libro y un mal libro. Y así sabrás qué tienes que perseguir para hacer un buen libro. Leer, 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 leer. Es importantísimo para escribir. Vital para escribir. Sin leer no escribes bien. Escribes como máquinas, como digo yo. Hay 4 tipos de corrección de un libro. Bueno, hay 2 tipos principales que tú los conoces, que son la corrección ortográfica y la corrección de estilo. Pero hay 4 técnicas de corrección, es lo que quería decir. En cuanto a la corrección ortográfica, importante, hay mucha gente que te dirá que no pases el corrector del Word. Yo opino que el corrector del Word es una buena herramienta, pero no es la única importante. Para poder, digamos, hacer una corrección ortográfica y básica, yo pasaría primero el corrector del Word. ¿Por qué? Porque el corrector del Word corrige dos tipos de errores. Por un lado, los errores ortográficos y por otro lado, los errores mecanográficos, que también los hay. Muchas veces no nos damos cuenta, a lo mejor hay un baile de letras, pero visualmente no los vemos y el Word los ve por ti. Por lo tanto, es importante pasar el Word. Luego hace una corrección gramatical que es, para mi gusto, deficiente, pero que en algunos aspectos te sirve. Por ejemplo, cuando por ejemplo escribes una coma y no pones pones espacio antes de la coma o ese tipo de cosas, te las corrige muy bien el corrector gramatical del Word, pero es muy deficiente. Sin embargo, el corrector de palabras te va a servir para lo que te digo, para aquellas palabras que pues por un error gramatical, perdón, mecanográfico, pues no has escrito bien y va muy bien. Ahora, ¿qué ocurre con el Word? Que el Word no sabe distinguir cuando una palabra está bien escrita si en el contexto de la frase funciona.
Cada vez más mejoran el corrector en ese aspecto. Sobre todo lo mejoran en las partículas, por ejemplo, del que con acento, que sin acento. El Word ya sabe distinguir, pero todavía tú, por ejemplo, dices vamos a caminar y ese A le pones un H, pues el Word todavía te sigue sin distinguir, te sigue sin reconocer eso como una falta ortográfica. ¿Por qué? Porque piensa que como existe el A con H, pues que es A con H. Pero claro, no sabe que en el contexto de la frase ese A debería ir sin H, ¿no? Eso no lo sabe. Entonces, eso es algo que tú tienes que otear. Y para eso está lo que llamamos ahora vamos a hablar de las correcciones, las dos técnicas. Bueno, espérate que todavía no te he hablado de la corrección de estilo. Como te decía, hay que otear, por lo tanto hay que, una vez que le has pasado todo el corrector, ahora sí, te vas leyendo. Bueno, ahora, antiguamente el corrector era muy de corregirlo, ahora te pone una ventanita con el texto que incluso te permite ver en qué lugar está el sitio y si la palabra es correcta, e incluso puedes modificarla manualmente sin necesidad de utilizar las herramientas automáticas del Word. Con lo cual, interesante. Pero de todas maneras, aunque le hayas pasado el corrector, te lo tienes que leer entero otra vez. Leer entero, con la mente fresca, recién levantado, que es la mejor manera en que tus ojos y tu cerebro funcionan. Porque si lo haces cansado nunca vas a saber, nunca vas a ver los detalles. Entonces, importante. Primero el Word y luego lectura. Lees tu texto y ya corriges todas aquellas cosas que están mal, que las has escrito mal por lo que sea. ¿Vale? Y después, ahora sí empiezan las 4 técnicas de corrección. Ah, bueno, espérate, otra vez. Otra vez, que no tengo remedio. Corrección de estilo. Corrección de estilo. ¿Uno puede corregirse a sí mismo su estilo? Es posible, pero solo si utilizamos una de las estrategias de corrección narrativa que te voy a decir ahora. Pero normalmente es muy difícil salir de nuestro propio estilo. El estilo, ¿qué es el estilo literario? El estilo. Importante concepto. El estilo es la manera en cómo organizamos nuestras palabras. Podría ser así. Podría ser esa la descripción. Es la forma en cómo ordenamos las palabras. Por cierto, que si te quieres suscribir hay un botoncillo abajo que te permite suscribirte. Bueno, tonterías aparte. El estilo es la forma en cómo ordenamos las palabras, en cómo las escribimos, en qué, bueno, es muchas más cosas, ¿no? Es nuestra forma de orquestar nuestros textos, ¿no? Es nuestra forma de utilizar metáforas, es nuestra forma de utilizar la semántica, es nuestra forma de utilizar la gramática, es el ritmo, el ritmo puede ser acelerado, puede ser lento, tranquilo, puede ser pausado, puede ser excitante, puede ser triste, o sea, y todo eso lo vamos aplicando a nuestros textos. O dormido, como en mi caso. Porque es que tenéis un problema, es que me escucháis antes del café o mientras el café. Hasta dentro de una hora no estoy yo espabilada. Bueno, entonces, ¿nosotros mismos podemos corregir nuestro estilo? Complicado. Hay una manera, luego te voy a explicar cómo. Pero de primera es complicado, porque escribimos como maquinamos. Escribimos como maquinamos. Si no sabemos maquinar bien, no escribimos bien. Es mejor tener más de una visión para poder hacer una corrección de estilo, si no es muy difícil.
Y sobre todo si esa visión es... Nos interesan visiones expertas e inexpertas, las dos. Porque las inexpertas nos van a hablar de la sensación que le produce tu texto. O sea, cuanto más alejado del mundo literario esté la persona a quien tú le dejes tu libro, con más posibilidades te va a hablar de lo que le transmite. Y eso es muy importante, porque a fin de cuentas, por un lado está la buena corrección y por otro está el mensaje, la transmisión. Entonces, cuando tú le das a leer a una persona tu texto y te dice lo que le hace sentir, lo que le hace vivir, eso va a permitir que tú sepas si tu mensaje está bien, como decimos los andaluces, bien enjaretado, bien enjaretado, bien conducido. Y por otro lado, la persona experta te va a decir, pues, digamos, si está bien utilizada la gramática, si está bien utilizado. El estilo literario es un concepto bastante vago, es muy difícil de explicar o de definir, pero sí que un lector o un experto escritor puede saber cómo es el estilo de otro escritor simplemente leyéndole el texto, ¿no? Y podría hacerle incluso propuestas de corrección. Por eso es muy difícil que nosotros podamos hacer una corrección de estilo de nosotros mismos. Ahí sí que necesitaríamos un apoyo importante. Trevolarium, para poderte ayudar en ese aspecto, hemos buscado a una persona que se encarga de eso y de hecho además tenemos el objetivo de hacernos con un equipo de gente que nos pueda trabajar en estos terrenos, pero por ahora contamos con alguien que hace correcciones tanto ortográficas, mecanográficas como de estilo. De esta manera, pues si no encuentras a alguien, si no sabes dónde acudir, puedes perfectamente contratar el servicio a través de Tribulario. Luego te dejo por aquí, en alguna parte de por aquí, te dejaré el enlace para que accedas a él si lo necesitas, o bien abajo en las notas del programa, en las notas del vídeo. Esto no es un programa, esto es un taller literario. Pues ahí abajillo te dejo el enlace donde puedes acceder para contratar si necesitas un corrector, una corrección para tu libro. Te decía que ahora sí, hay 4 estrategias para corregir nuestros textos. 4, que yo sepa, que alguien me corrija, pero hay 4. Una está la corrección natural, que es, yo he terminado mi libro, pues me lo leo y le voy haciendo todas las correcciones que voy viendo a lo largo del libro. Y esa la deberíamos hacer, es muy importante, porque siempre cuando le dejamos nuestro trabajo a alguien, pues siempre es importante que antes tengamos la garantía de que por lo menos lo que nosotros sabemos, nuestros conocimientos, nos han dado a escribir un texto más o menos correcto. Después, nuestra corrección auditiva. Después haríamos una corrección auditiva. Y esta es muy importante. Muy, muy, muy importante. Porque esta nos va a dar una idea más o menos del estilo de nuestro libro. La corrección auditiva es que nosotros, cuando volvemos a nuestro texto, lo leemos en voz alta. Lo leemos en voz alta. Al leerlo en voz alta nos damos cuenta. ¿Qué frases son? Pues que nos tropezamos, que nos cuesta trabajo decirlas, porque tienen muchas, por ejemplo, se da mucho palabras que tienen muchas sílabas con R, por ejemplo, 3 tristes, a ver si me acuerdo, 3 tristes tigres comen trigo en un trigal. Pues ese tipo de frases, farragos, a ver, sonoramente
incómodas existen en nuestros textos. Entonces es necesario que hagamos una lectura en voz alta de nuestro libro para saber qué falla en él, cuáles son las cosas que fallan en él. De hecho, muchas veces conozco escritores que, por ejemplo, cuando escribieron su libro estaban muy contentos, cuando lo publicaron estaban felices, pero luego ya cuando se hacen lecturas públicas de sus textos ya no les apetece estar, porque lo hubieran hecho de otra manera. Y entonces es ese perfeccionismo que nos molesta, el haber permitido que publicaran nuestro libro y que ese trozo concreto no estuviera totalmente perfecto como lo hubiéramos hecho. Y da coraje. O que alguien haya leído un libro, que nosotros lo hemos vendido y que posteriormente nos hemos dado cuenta de que hay una frase que hubiera hecho de otra manera o que hay un error que a lo mejor el lector no lo detecta, pero tú sí, te da rabia. Pues por eso es muy importante hacerle una corrección, yo le he llamado auditiva, pues una lección, es una lectura en voz alta para poderla corregir bien. Después está la corrección ajena, que es lo que te decía. Dejamos nuestro manuscrito a otra persona que nos pueda hacer una corrección de nuestros textos. Y este tema es complejito. Sí. Verás. ¿Cómo te lo explico? Bueno, te decía anteriormente que un corrector deberíamos dejarle nuestro manuscrito a varias personas, ¿no? Por un lado, a un corrector, pues a una persona que no es ni corrector ni nada, para que te diga lo que le transmite el libro. Y por otro lado, a una persona experta. Yo te recomiendo que esa persona experta, a ver, ¿cómo te lo digo? Yo te recomiendo que esa persona experta sea una persona profesional en el terreno de la corrección. Profesional en el terreno de la corrección. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Es que, verás, puedes mandarle tu texto a un amigo escritor que sabes que escribe mejor que tú, puedes mandarle tu texto, porque así de esta manera pues tienes a alguien que te lo corrige y a lo mejor incluso hasta tiene la bondad de hacerlo gratuito. Pero yo personalmente te recomendaría que contactaras con un profesional que haga correcciones de estilo, que sea pues un filólogo o alguien especializado en el tema y que no discuta tu texto. Ten en cuenta que te ha costado mucho trabajo idear tu libro, te ha costado mucho trabajo estructurarlo, te ha costado mucho trabajo escribirlo y necesitas a alguien que no te desmoralice. Necesitas a alguien que no empiece a decir esto es fatal, esto es fatal, esto y digas tú, bueno, ahora tengo que tirar el libro y empezar de nuevo. No, necesitas a alguien que simplemente te haga una corrección. Te haga una corrección y después lo vuelves a leer. Sí que es verdad que ahí van a chocar los egos. Y en ese aspecto también tienes que aprender a ser muy humilde. Muy humilde. Porque nosotros sabemos de contar historias, pero muchas veces no sabemos tanto de gramática o de... Deja que eso lo haga el experto, que lo haga el corrector. Yo sé que a lo mejor eres un escritor autodidacta, que quieres hacer tu trabajo solo y que a lo mejor no tienes mucho dinero para contratar a otra persona, ¿no? En principio yo te aconsejaría que contrataras a alguien, a un corrector, porque escribimos como maquinamos y un corrector va a ver lo que tú no ves. Pero también es verdad
que el corrector debe, lo que te decía antes, debe corregir tu texto tal cual, percibir la idea y encontrar la mejor manera de redactarla, pero que no te meta en un guirigay en el que tú sientas que ya no puedes seguir, que tu libro no puede seguir. Si no estás preparado para un corrector profesional, por ahora no lo contrates, pero es importante. Uf, me estoy liando, ¿eh? Me estoy liando. Pero bueno, te contaré una historia que quizá sea más fácil para que puedas explicarte lo que quiero explicarte. Cierto escritor, pongamos A, escribió una novela y entonces se buscó como corrector a un escritor B la verdad es que era muy buen escritor, muy buen escritor, muy buen escritor, muy bueno, y tenía muy buen estilo. Entonces el A sabía que le iba a hacer una buena corrección, y además el B se hizo suyo el proyecto y hizo el trabajo y le hizo una corrección además muy comprometida. Pero el escritor A, cuando terminó el escritor B de darle todas las correcciones, se desmoralizó y abandonó el proyecto. ¿Vale? No puedes permitir que eso ocurra. No puedes permitir que eso ocurra. No abandones tu proyecto. Tienes que tener en cuenta una cosa. Tú tienes tu voz propia y la tienes que encontrar. Mientras no la encuentres, pues habrá mucha gente que te diga esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Vale. Pero tú oye tu voz, que es la más importante, es la que va a sonar toda la vida como escritor, es la que va a estar ahí siempre pendiente. Por eso te digo, un escritor bueno te va a hacer una corrección acorde a su estilo, pero un corrector gramatical y de estilo te va a hacer una corrección en función pues de sus conocimientos, de lo que ha aprendido, de cómo se escribe correctamente. Así que te interesa más el segundo, porque va a ser una corrección más objetiva. No obstante, te interesan todos los puntos de vista. Todos son buenos, pero que ninguno te desmoralice. Tú sigue para adelante. Porque solamente se consigue ser escritor escribiendo. No hay más. Y terminando libros y sacándolos a la luz, aunque estén mal. Solo se consigue ser escritor sacando libros a la luz. Vale, ya te he hablado de la corrección ajena y me falta la cuarta, que es muy importante, muy importante. A mí me la enseñó un escritor hace mucho tiempo y él le llamaba dar cajón. ¿Qué es dar cajón? Coges tu manuscrito, lo metes en un cajón. Bueno, eso lo hacían antes cuando se escribía a máquina. Ahora lo metes en una carpeta en tu ordenador que ponga cajón. Le llamas cajón y ahí lo metes. Y lo dejas pasar tiempo. Y cuando pasa ese tiempo lo abres y lo lees. Entonces te das cuenta porque ya no te acuerdas de tu texto, no te acuerdas de nada. Ya miras con la objetividad del que empieza a leer otra vez de nuevo. Y entonces ya tienes la capacidad de corregir y mejorar el texto. Una capacidad que no tenías. ¿Te acuerdas que te dije, ¿uno puede corregir su estilo? Sí, pero tiene que hacerlo con una estrategia. Esta es la estrategia. Darle tiempo a tu texto. Yo utilizo el siguiente proceso. Escribo un libro. Cuando termino de escribir el libro, corrijo otro. Y ya me enfoco en corregir. Cuando termine de corregir, escribo uno nuevo. Cuando termine de escribir el nuevo, cojo otro. De esta manera
pues han pasado unos cuantos meses desde que corriges el anterior por primera vez hasta que lo corriges después del cajón, ¿no? Y la verdad es que le vuelves a ver errores nuevos, errores gramaticales, e incluso le introduces texto nuevo, o sea, le haces muchas mejoras. Y yo lo hago incluso aunque estén publicados en Trebularium, porque todos mis libros están publicados en Trebularium. Entonces, cojo y hago eso. Y de esta manera siempre voy mejorando todos mis libros a la vez, todos a la vez, de aquí hasta que me muera. Y cuando me muera van a ser grandes libros. Bueno, hay 2 que no corrijo y por eso los pongo gratis. Uno es Afilando las alas, porque lo escribí con un fin muy concreto, que era para las personas que están imbuidas, están atrapadas en una relación de maltrato y quieren salir, y entonces lo dejé gratis y ese ya no lo toco más. Pero sí hay otro de maltrato que sí que he mejorado, que es las preguntas del maltrato. Y luego hay otro libro que es Piensa y adelgaza, que es un libro pues que hay que hacerle tantas correcciones que dije, ¡hala! Regalado. Y entonces está ahí. Pero todos los demás sí los corrijo. Tú eres dinero, las preguntas del maltrato, mis libros sobre plantitas, que me gusta mucho el tema de las plantas. Tengo uno que se llama Brujería en la cocina. Tengo otro que, bueno, tengo otros que todavía no he publicado en Trebularium. Están publicadas en otras páginas, que es, por ejemplo, los remedios de tisanas de mi abuela, que son los remedios naturales que yo hacía cuando tenía un herbolario que tuve. Y pues todo eso, ya te digo, escribo, corrijo, escribo, corrijo, escribo, corrijo. Y de esta manera, cada día, cada vez, mis trabajos están mejor hechos. Y eso es lo bueno de publicar en digital. Eso es lo bueno de publicar en digital, que siempre puedes mejorar el texto, que puedes aplicar ese maravilloso concepto japonés de la mejora continua, que no creo que sea, no creo que sea exclusivamente japonés. Supongo que los que creemos en el tiempo, apoyamos la idea de mejorar todo lo que hemos hecho en el pasado para que el futuro ofrezca mejores versiones de nosotros mismos. Porque al final, ¿qué es un libro? Es una versión de nosotros mismos. Y yo creo que ya te he hablado todo lo que sé de corrección y todo lo que puedes hacer en cuanto a corregir tus textos. Así que voy a terminar mi café brindando por la mejora continua. Me encanta tomar un café contigo. No sé por qué los escritores y los lectores no podemos prescindir de nuestro mundo de ficción con un buen café. Me llamo Ana Isabel López y soy escritora, periodista y editora, responsable de Trebularium.com, que es una editorial digital de ebooks, audiolibros y cursos de superación personal. Te espero si quieres escribir tu gran proyecto. Y te espero si estás buscando respuestas a algo concreto de tu vida. Recuerda que nuestros escritores y formadores trabajan duro para que encuentres lo que tu corazón necesita para avanzar. ¿Te sumas?